Irán es un actor crucial en la política geoestratégica de Oriente Medio debido a los vastos recursos energéticos que posee, así como por su ubicación central en esta zona, compartiendo fronteras con naciones convulsas como Afganistán o Irak, así como con Pakistán y Turquía, al tiempo que sus costas son bañadas por el Golfo Pérsico, una ruta marítima importante para darle salida a los recursos energéticos de otros grandes como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, entre otros. La influencia geopolítica de Irán en Oriente Medio se debe también a las alianzas que tiene con grupos paramilitares, políticos o milicias chiitas en otras naciones musulmanas, así como por su apoyo incondicional a la causa palestina. Es necesario resaltar que la ideología musulmana chiita de Irán contrasta con los regímenes de la otra rama del Islam, los sunitas. Para que se hagan una idea y no piensen que les estoy hablando en chino, mandarín o en farsi, es necesario entender que el Islam tiene dos ramas principales, los sunitas y chiitas. Los sunitas representan casi el 90% de todos los musulmanes del mundo, mientras que los chiitas representan menos del 10% de la población mundial musulmana, concentrados, como ya se dijo, mayoritariamente en Irán. Por eso muchos países musulmanes han intentado aislar a los iraníes ascendientes de los persas y no de los árabes, simplemente por creer en la otra rama del Islam. Pero, ¿en qué se diferencian estas dos ramas? Bueno, los sunitas, los que son mayoría, como en Arabia Saudita, Egipto, Turquía o Libia, dicen que el sucesor de Mahoma, es decir, el sucesor del fundador del Islam, fue su suegro, mientras que los chiitas, los que son minoría, como en Irán, dicen que el sucesor de Mahoma fue su primo. Y de ahí parten estas dos ramas del Islam tan iguales y a la vez tan distintas, que se miran con recelo desde hace 1400 años, cuando tras la muerte de Mahoma no pudieron ponerse de acuerdo sobre quién debió ser su sucesor. Por eso, al ser los chiitas minoría dentro del Islam y encontrarse concentrados particularmente en Irán, desde Irán apoyan a todo aquel líder o grupo chiita que quiera hacer carrera política o militar en otras naciones musulmanas de Oriente Medio. Por eso Irán apoya y financia, por ejemplo, a Hezbollah, un partido político y paramilitar chiita de Líbano, pero que es tachado por más de una treintena de países como una organización terrorista. Irán también apoya y financia a los hutíes, un grupo insurgente y político de Yemen, también chiita. Como ven, en esta convulsa región donde la religión es sagrada y a veces parece ley, Irán apoya y financia a los creyentes chiitas, la rama minoritaria del Islam. De ahí, por ejemplo, el apoyo incondicional de Irán al presidente de Siria, Bashar al-Assad, también chiita. Y si a toda esta ensalada de problemas y conflictos religiosos, políticos y militares le sumamos el polémico programa nuclear iraní, que Estados Unidos apoyó en la era Obama junto con la Unión Europea al cerciorarse de que este programa nuclear iraní era pacífico, pero luego llegó Trump y echó el acuerdo nuclear iraní al basurero de la historia, podemos en parte entender la desconfianza de Irán para con la política exterior de Estados Unidos, que un día dice una cosa y mañana dice otra. Por eso no resulta difícil entender la resistencia iraní a la influencia occidental, en particular a la influencia estadounidense en Oriente Medio, y es lo que básicamente posiciona a Irán como un contrapeso significativo frente a Estados Unidos y sus aliados europeos, unos europeos que en lugar de haber puesto en su lugar a Donald Trump por botar a la basura el acuerdo con Irán, agacharon la cabeza, volvieron a ponerse a Irán de enemigo y regalaron ese mercado de casi 90 millones de personas a los chinos, que abrieron los ojos y no desaprovecharon la oportunidad para hacer millonarios negocios al tiempo que ganan influencias en esta convulsa pero muy rentable región. Y si en esta especie de nueva Guerra Fría tu enemigo es Estados Unidos, pues obviamente te vas a aliar con China y Rusia, que son el contrapeso de la que aún es la primera potencia mundial. Sepan que las relaciones entre China e Irán han experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, desde la modernización de antiguas rutas comerciales hasta una asociación estratégica e integral. Es de destacar que el vínculo entre estas dos naciones ha ido evolucionando en paralelo a los
cambios en el orden mundial, en medio de una creciente desconfianza hacia Occidente, hacia Estados Unidos. China hace mucho tiempo que identificó a Irán como un socio estratégico para diversificar sus fuentes de energía y ampliar su influencia en Oriente Medio. Y vaya cómo le están saliendo bien las cosas a China en esta región, para malestar de los Estados Unidos de América. Soy Gabriel Bulgakov y hoy les vamos a hablar de un importante pacto, el de China con Irán, que es mucho más que petróleo, pues esta alianza incluye asistencia militar e intercambios en el ámbito de la defensa y de las nuevas tecnologías. El mundo está cambiando y ustedes, queridos seguidores, son espectadores de lujo bien informados, así que agárrense de sus asientos, abran bien los ojos y no pierdan detalle, que esto apenas empieza. China e Irán son dos civilizaciones asiáticas con una larga historia de relaciones comerciales, diplomáticas y culturales. Las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda, abiertas por China hace más de 2000 años, conectaban a ambos mundos. Hablamos de épocas tan lejanas que rememoran el famoso Imperio Persa, mientras en China gobernaban dinastías. Si nos remontamos a la época moderna, sepan que durante la Guerra Fría, estos dos países se encontraron en un principio en bandos opuestos. Pero tras la Revolución Islámica de Irán de 1979, China e Irán volvieron a mantener una relación de colaboración, de muy buena colaboración, más que nada en la parte militar, pues Irán dependía de China como su principal proveedor de armamento en la guerra de 8 años que mantuvo con Irak en la década de 1980. En estos 8 años de guerra, los iraníes compraron a China grandes cantidades de aviones de combate, tanques y misiles. Al final de la guerra, tanto Irak como Irán quedaron devastados y desgastados, y obviamente el comercio militar de Irán con los chinos cayó. A falta de dinero por la crisis tras la guerra, a Irán no le quedó otra que aplicar ingeniería inversa al armamento chino, incluidos los misiles de crucero antibuque, y con el tiempo Irán empezó a producir muchas armas de fabricación nacional, como cohetes, drones y misiles. Para abril del 2023 el ejército convencional de Irán ya era autosuficiente en un 90% en la producción de armas, y aquí me gustaría hacer un paréntesis para lanzar una pregunta al aire. ¿Por qué algunas naciones de segundo y tercer orden pueden lograr este tipo de hazañas, mientras en nuestros países, salvo Brasil, seguimos dependiendo del exterior hasta para comprar tristes fusiles? Espero sus opiniones en los comentarios, pero más tardecito. De momento sigan poniendo atención para no perder el hilo de esta historia. A Irán y a China los une una serie de desgracias, las sanciones, los bloqueos y los aranceles por parte de Estados Unidos, que son dardos envenenados directos al corazón de una economía. Y a estas hostilidades financieras se suman los europeos, que siempre le hacen la seguidilla al hegemón global, como si no pudiesen decidir por ellos mismos. La historia nos revela que ante una situación de intimidación por medio de sanciones, las naciones sancionadas suelen aliarse tal y como dicta el viejo y conocido refrán: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pese a todo, en Occidente no han aprendido la lección y cada vez se sorprenden cuando hay alianzas como la de Irán con China. Para bien o para mal, durante muchas décadas, Estados Unidos controlaba todo: las tecnologías menos y más avanzadas, los medios de comunicación globales, el comercio mundial, las transacciones bancarias, etc. Por lo que todos los países en cierta medida dependían, y la gran mayoría aún depende de Estados Unidos. Por lo tanto, para Estados Unidos resultaba fácil cambiar gobiernos en países pequeños que intentaban rebelarse. Bastaba con bloquear las exportaciones de ciertos bienes importantes, avivar protestas, mentir en los medios de comunicación y en última instancia intervenir militarmente si nada de lo anterior funcionaba. Como ejemplo cercano geográfico, recordemos la invasión de Estados Unidos en Panamá en 1989. A sabiendas de estas tácticas estadounidenses para cambiar gobiernos afines a sus intereses, muchos países han diversificado sus importaciones haciéndose menos dependientes de Estados Unidos. También han cortado de raíz a la prensa extranjera que miente o cuenta historias a medias, y al mismo tiempo han desarrollado sus arsenales de defensa para disuadir a los posibles invasores. Libia, por ejemplo, sufrió una revolución luego de que los medios contaran cosas a medias. El país se encendió como un fosforito, pero esto no bastó. La OTAN decidió invadir Libia y propiciar el asesinato de su líder Muammar Gaddafi. Libia es un ejemplo
ejemplo de cómo no debes hacer las cosas si no quieres alinearte con Estados Unidos. Todas estas malas experiencias han motivado a Irán y a China a diseñar e implementar un nuevo y más amplio nivel de relaciones mediante la consolidación de la diplomacia militar en forma de cooperación estratégica. Pues muy bien lo dice el viejo y conocido refrán: la unión hace la fuerza. Atentos, que es aquí donde el video se pone bueno. En el 2003, el moderado Hassan Rouhani ganó la presidencia en Irán y fue durante su mandato que en el 2015 se logró la firma entre Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania sobre el programa nuclear iraní. Ante la cooperación de Irán con la comunidad internacional, China se acercó aún más a Irán. En 2015 se redactó un memorando militar entre los dos países que luego fue reemplazado por un acuerdo militar en noviembre del 2016. Esta relación se concentró en ejercicios militares conjuntos y una cooperación estratégica más amplia en operaciones marítimas, piratería, contraterrorismo y operaciones de búsqueda y rescate. Tras el levantamiento de las sanciones internacionales a Irán en el 2016 como resultado del acuerdo nuclear, Xi Jinping viajó a Irán con miras a una mayor colaboración. China por esos años buscaba diversificar sus fuentes de petróleo e Irán era una buena opción al ya no estar sancionada. Estos acercamientos terminaron en pactos de mayor cooperación en materia de educación e investigación, industrias de defensa, empresas militares conjuntas como la coproducción de aviones y helicópteros y una colaboración estratégica. En el 2023, China siguió suministrando a Irán piezas para drones, entre ellas componentes de navegación de fabricación china. Amigos, todos sabemos lo importante que son los drones iraníes en el campo militar. Si no, vean cómo los usa Rusia, haciendo saltar por los aires tanques, blindados, obuses y otros equipamientos militares. Pero volvamos al 2015. Irán inicialmente prefirió trabajar con Occidente. Los fabricantes de automóviles iraníes y su industria petrolera buscaron cooperar con empresas europeas, como las francesas Peugeot, Citroën, Renault y Total, a pesar de muchas ofertas de cooperación de empresas chinas. Para superar el subdesarrollo, Irán pensaba que debía entablar una interacción constructiva con Occidente, al que consideraban la principal fuente de tecnología, capital e innovación del mundo, ya que por ese entonces todavía se consideraba China un actor pasivo en materia de innovación tecnológica. Hablamos del 2015, hace casi 10 años. Por esos años recurrir a China era una opción para Irán solo como un sustituto cuando no era posible el compromiso con Occidente. Pero ahora las cosas han cambiado. Cuando en el 2017 Donald Trump llega a la presidencia, califica el acuerdo nuclear con los iraníes como el peor acuerdo del mundo. Se sale de él y empieza a sancionar otra vez a Irán. Al no ser esto suficiente, durante el mandato de Donald Trump, la CIA organizó el asesinato del influyente general iraní Qasem Soleimani en el 2020. Esta política hostil de Estados Unidos, cuando todo iba bastante bien y había paz y buenas relaciones, hizo que Irán se sintiera decepcionado por esta política cambiante e impulsaron a Irán a seguir una política centrada en Oriente Medio y Asia. Para el año 2020, China ya había ganado mayor influencia y desde Teherán empezaron a reconocer a China como una superpotencia global emergente en competencia con los estadounidenses. Pekín llegó a ser visto como la única fuente disponible de tecnología y capital que no tiene ningún conflicto ideológico con la República Islámica y sobre todo no estaba interfiriendo en sus asuntos internos. Ante tal nuevo panorama, a los chinos se le abrieron los ojos, viendo en Irán una oportunidad para expandir su influencia en Oriente Medio y diversificar sus fuentes de energía. Como dato de impacto, sepan que para el 2023 China compró el 90% del petróleo iraní, el 90%. La renovada ruta de la seda, que hace 2000 años unía el comercio entre chinos y persas y más allá, sigue siendo una fuente de orgullo tanto para China como para Irán y refleja su antigua grandeza. En el 2021, China e Irán llegaron a un acuerdo estratégico de 25 años que exige que China invierta en Irán unos 400.000 millones de dólares en los sectores energético, bancario, de telecomunicaciones, de transporte y otros, a cambio de un suministro regular y con descuento de petróleo iraní. La asociación también prevé un mayor comercio bilateral y una profundización de la cooperación militar entre los dos países.
La política exterior de Estados Unidos parece una montaña rusa. Durante la era Obama, con Biden como vicepresidente, hay que resaltar, se llega a un superacuerdo con Irán, se le quitan las sanciones y las empresas europeas empiezan a colaborar más con Irán. Todo era paz, pero luego llega Donald Trump, se sale del acuerdo, vuelve a imponer duras sanciones a Irán y hasta matan a un alto general iraní en una operación de película. ¿Cómo acaso debería reaccionar Irán si no es con una retórica seria y fuerte? Cuando el ex vicepresidente Joe Biden, que en su tiempo con Obama apoyó indirectamente los acuerdos nucleares con Irán, llega a la presidencia en el 2021, endurece la retórica de Estados Unidos contra Irán. Cualquiera en el lugar de Irán hubiese entendido tras todo esto que la hostilidad desde Estados Unidos hacia ellos nunca va a cambiar, porque Estados Unidos en cualquier momento puede salirse de acuerdos firmados, y eso es algo que Estados Unidos ha hecho en innumerables ocasiones a lo largo de su historia con distintos países. Por eso para Irán, China es una voz fuerte y clara que se opone a los esfuerzos estadounidenses y europeos en el seno del Organismo Internacional de Energía Atómica, que había reprendido a Irán por su creciente producción de uranio, mientras a Israel no le dicen nada, que tiene armas nucleares a escondidas. Para Irán, tener un aliado poderoso como China que hable en su nombre y evite cualquier esfuerzo por aumentar las sanciones internacionales puede ser una herramienta muy poderosa que la beneficia. China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, votó junto con Estados Unidos en una serie de 6 resoluciones entre 2006 y 2010 que sancionaron a Irán. Por eso ahora destaca el voto de China a favor de Irán en el Organismo Internacional de Energía Atómica, su postura en contra de invocar la reinstauración de sanciones en la ONU y sus críticas al papel de Estados Unidos en Siria y Yemen durante la era Trump. Antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU aumentara las sanciones a Irán en el 2010, la Unión Europea era el principal socio comercial de Irán. Pero como bien saben los espectadores fieles de nuestro canal, los europeos son expertos en dispararse en los pies. Por si no lo saben, en Irán viven casi 90 millones de personas y es un buen mercado importador así como una confiable fuente de energía. Todo eso lo perdió Europa y su lugar fue tomado por los chinos. La energía es uno de los pilares fundamentales del acercamiento chino-iraní, pero no es solo eso. Se contempla la construcción de una amplia gama de infraestructuras como puertos, ferrocarriles, carreteras y redes de comunicación. Estas inversiones buscan mejorar la conectividad de Irán con China y el resto de Asia, facilitando el comercio y el transporte en el marco de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Por eso sorprende que nadie hable de esto en medio de cruces de ataques y amenazas entre Irán e Israel. Un posible ataque de Israel contra el sector petrolero persa es un ataque directo a los intereses chinos y Pekín no se va a quedar de brazos cruzados. En el acuerdo de 25 años mencionado, China también se compromete a compartir con Irán tecnología en diversos sectores, como la energía nuclear, las telecomunicaciones y la agricultura, lo que permitirá a Irán modernizar sus industrias y reducir su dependencia de las tecnologías occidentales. Irán ha demostrado en el pasado que posee capacidades armamentísticas, y si bien no es el país más avanzado, ofrece sistemas cibernéticos bastante sofisticados, y ambos se benefician enormemente de la experiencia mutua. E insisto, en las relaciones de Irán con China no hay puntos en común ideológicos, salvo la rivalidad y la tensión con Occidente. Como la mayoría de acuerdos, se trata principalmente de relaciones transnacionales impulsadas por intereses económicos y estratégicos. Irán es consciente de que China está fortaleciendo sus relaciones económicas con otros países de Oriente Medio, incluidos sus rivales regionales como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. China ha sabido mantener una postura moderada con la mayoría de los actores de Oriente Medio. Cuando se trata de disputas entre Irán y sus vecinos, como las guerras de poder entre Irán y Arabia Saudita, China se mantiene neutral. En ese sentido hay que destacar que Irán y Arabia Saudita restablecieron en el 2023 sus relaciones diplomáticas tras 7 años de ruptura, algo que se logró con el auspicio de China. Siguiendo con el tema, sepan que China también ha emitido declaraciones de apoyo a Emiratos Árabes Unidos
Unidos en sus esfuerzos por resolver la cuestión de las islas del Golfo Pérsico, Abu Musa y Tum, ocupadas por Irán. Al mismo tiempo, la cooperación militar y de defensa entre Irán y China ha continuado y han realizado varios ejercicios militares en el Golfo Pérsico. China tiene un gran interés en impedir cualquier tipo de escalada regional en las tensiones entre Irán e Israel, que puede involucrar a otros países de Oriente Medio. Al mismo tiempo, China ha sido muy crítica con el apoyo de Estados Unidos a Israel y su veto a las iniciativas de la ONU para un alto el fuego inmediato en el conflicto palestino. Debido a que China tiene ahora una relación económica muy profunda con Oriente Medio, China está tratando de mediar entre rivales regionales para reducir los riesgos geopolíticos para sus importaciones de petróleo de la región. Como ya se dijo, en el 2023 China desempeñó un papel activo en la mediación entre Irán y Arabia Saudita, lo que resultó en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre saudíes e iraníes, algo que parecía imposible. China lo logró. La Turquía de Erdogan, como ya vimos en un video anterior, también es parte de esta ecuación, a fin de apagar el fuego constante en Oriente Medio. Y mientras unos tiran gasolina al ardiente fuego en Oriente Medio, China ha aparecido como un bombero mediador. Es probable que muchos aún no vean claro que la alianza China-Irán representa un desafío directo al orden mundial unipolar liderado por Estados Unidos. Ambos países comparten una visión de un orden internacional más justo y equitativo, donde no solo las grandes potencias tienen mayor influencia en la toma de decisiones globales. Sin embargo, la alianza puede intensificar las tensiones regionales, especialmente con países como Israel y Arabia Saudita, que ven a Irán como una amenaza para su seguridad. Pese a todo, siempre está la esperanza de calmar las aguas, y China se mueve entre bastidores para lograrlo. Por otro lado, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos ya son miembros del BRICS y por ahí pueden llegar a acuerdos para el bien común regional y global. Estimados amigos, el mundo está cambiando. Esto es una realidad evidente que mostramos cada semana con videos de impacto. Por eso compartan este video con sus amigos y enemigos. Suscríbanse al canal y denle like al video si les ha gustado o dislike si no les ha gustado. Aprovecho la oportunidad para darle las gracias a los casi 1,8 millones de suscriptores y esperamos que con su ayuda podamos llegar a los 2 millones en breve. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.